11 dice: haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora que despertemos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y está hablando el apóstol Pablo unos años después que ya Cristo había partido. Estamos hablando de 2000 años atrás, y él está diciendo que la salvación estaba más cerca de ellos en ese momento, que fueron los que empezaron a creer en Cristo, y que había que levantarse y entender y conocer los tiempos. El 14 sigue diciendo, de ese capítulo 13 de Romanos: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Aleluya. Yo me imagino lo que el apóstol, usted entiende lo que el apóstol está hablando a la iglesia. Y eso que le está hablando a sus discípulos lo habla hoy a nosotros. Es necesario que nos vistamos de Jesucristo. Un hombre que anduvo en piedad, un hombre que anduvo en amor, en luz, en misericordia, un hombre que obedeció la voluntad de su Padre hasta el último instante aquí en la tierra. Jesús en una ocasión le habla a sus discípulos en Mateo 16:13 y le dice: mirad en la mañana, vas a ver tempestad porque el cielo está rojizo. Tú saben discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Jesús le lanza esta pregunta a los discípulos, porque se estaban olvidando de las señales de los tiempos. Hoy quiero que usted entienda, iglesia, los tiempos nos lanzan señales a través de la palabra. Los tiempos que el Señor ha establecido para la humanidad, el tiempo se ha cortado, el tiempo está cerca de su venida. Mateo 24 dice que por tanto velad, porque no sabéis el día de vuestro Señor. El día de vuestro Señor. Jesús viene a buscarlo como iglesia. Tesalonicenses 5 dice: ahora, hermanos, con respecto a los tiempos y a la época, no tenéis necesidad de que os escriba nada. ¿Saben por qué? Porque nosotros en nuestro espíritu entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos de la humanidad. Y es necesario que la iglesia esté apercibida de tal forma que nosotros entendamos que en cualquier momento sonará la trompeta, el gran evento que va a diferenciar a los que fueron fieles, a los que fueron buenas semillas y a los que no eran semillas. Y tenemos que estar despiertos, porque la iglesia a veces se está durmiendo en sus laureles. A camarón dormido se lo lleva la corriente, en un refrán muy popular. Entonces la iglesia no puede estar dormida. Marcos 13:35. Por tanto, velad, porque no sabéis a qué hora viene el Señor de la casa. Si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. En cualquier momento puede venir el Señor de nuestras vidas. Y tenemos que estar preparados, nuestras lámparas llenas de aceite, para poder recibir, aleluya, al esposo, aleluya, al Rey de Reyes que viene por su novia ataviada. Sed sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, pero nosotros sí tenemos. Eso será un tema muy importante. Hay que dejar de hacer las obras de la carne. Es necesario que la iglesia esté en comunión constante y completa con el Señor. Gloria al Cristo que vive. Efesios también nos señala algo interesante. Efesios 5:14 dice: por esta razón
Dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Oh, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Primera de Tesalonicenses 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Iglesia de Jesús, hay que entender el propósito de Dios para que Él te llamó, para que te separó y te trajo. Nosotros somos luz en medio de la tiniebla y es necesario que la iglesia despierte del letargo. Es necesario que despertemos del sueño, porque los días, los tiempos hay que conocerlos. Lucas 21-28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca nuestra redención, iglesia. ¿Cuáles son estas cosas que empiezan a suceder? Guerra, rumores de guerra, pleitos, hombre con hombre casándose, mujer con mujer, yéndose totalmente en contra de la palabra de Dios. Directamente, porque Dios creó al hombre y a la mujer. Y el hombre en sus desviaciones ha querido ir en contra de la natura, en contra de la naturaleza, donde el plan de Dios era la familia. Porque por eso le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el plan original de Dios. En el plan original es conservar las familias. Pero cuando hombre y hombre y mujer y mujer se juntan desafiando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Corintios 7:31 dice, mas esto digo, amado, el tiempo ha sido cortado, de modo que ahora en adelante los que tienen mujer sea como si no la tuviesen. Imagínense, el Señor está diciendo a la iglesia por medio del apóstol Pablo a los corintios, es necesario que tú tengas claro cuáles son tus prioridades como iglesia. En estos momentos hay que estar enfocado en el Señor. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues prudente y espíritu sobrio para la oración. A eso se refiere el Señor, que en estos últimos tiempos tenemos que estar enfocados en Él. Enfocado en la oración, enfocado en la obediencia, enfocado en la comunión. Gloria al Señor. Iglesia, es necesario conocer los tiempos. Segunda de Pedro 13 y 14 nos dice algo muy interesante. Pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que más claro que esto no puede estar la palabra de Dios para los que la entienden y la escuchan. Ahora yo entiendo que muchas veces la palabra de Dios no es tan fácil de entender, pero yo creo, y por eso Jesús a veces a la congregación, a los que lo seguían, a la muchedumbre, le hablaba a veces en parábolas. Es más, vamos a hablar hoy acerca de una parábola. Te estoy hablando de versículos que te hacen entender que tiene que estar claro que estamos en los últimos tiempos y tenemos que entender y discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo y atravesando la humanidad. Hay una parábola en Mateo 13, búscalo, 13:24. Jesús se lo da a sus discípulos y a la muchedumbre y le da una enseñanza de lo que está pasando en los últimos tiempos. Y yo quiero hablarle hoy a la iglesia acerca de eso. Yo quiero que vayamos
Mateo 13, 24. Solamente hice un preámbulo para la palabra que Dios me puso en el corazón para la iglesia. Usted entenderá, en muchas ocasiones Jesús hablaba en parábolas. Y esta parábola del trigo y la cizaña, escudriñándola, yo le he predicado anteriormente, pero el Señor me enseñó algo diferente que yo no había visto. A veces nosotros vemos la parábola o la palabra de Dios por encima. Dice, la parábola del trigo y la cizaña, yo me sé esa historia, yo me sé esa parábola. No, es de la gente que está en el mundo o que está en la iglesia, y los que están fieles en el Señor, pues son el trigo, el buen grano, y el que está divagando en su fe es la cizaña. Pero el Señor me dijo, no, hijo, eso no es. Aquí hay algo profético en medio de esta parábola y tiene que ver con los tiempos. En Mateo 13, 24, vamos a orar al Señor primero, para que el Señor nos ayude a entender, comprender su palabra. Padre bueno, Padre santo, vamos a compartir tu palabra. Vamos a, Padre santo, a compartir lo que tú has puesto en nuestro corazón para la iglesia. Dios, que entendamos lo que tú tienes para decirnos hoy, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea de edificación, de exhortación y consolación para nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La parábola del trigo y la cizaña. Puede quedarse sentadito, tranquilo. Dice, le refirió otra palabra diciéndole, refiriéndose a Jesús, a la muchedumbre que tenía al frente: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, esta hierba se refiere al trigo, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Escuche, un enemigo. A este señor no le tomó de sorpresa lo que vinieron a decirle sus sirvientes. No, él no lo tomó de sorpresa. Dice, un enemigo ha hecho esto. ¿Está escuchando? Y los siervos le dijeron de una vez: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que arrancar la cizaña, arranqué también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha, hasta el tiempo de cosechar. Y al tiempo de la siega o al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aleluya, gloria al Señor. Bendito es el Padre. Lo primero que quiero hablarle es que muchas veces vemos al maestro en la escritura hablando a una multitud y utilizando una parábola. En muchas ocasiones dirigiéndose a la congregación, a los que lo seguían, a sus discípulos, con palabras llamadas parábolas. Las parábolas en la literatura es una forma, un mecanismo de expresar en breve o una alegoría breve para manifestar una visión, un misterio o un código, como mucha gente le llama hoy en día, espirituales y morales, de tal manera
o de tal forma que las personas pueden entender el misterio, ya sea espiritual o ya sea moral. Y esto se utilizaba mucho, las parábolas, para ilustrar, para enfatizar algunas cosas, como quien dice, te digo algo, pero debajo de lo que te digo hay algo más profundo. Y en hebreo, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, ellos la escudriñan en lo que se le llama la hermenéutica. La hermenéutica que se nos enseña o se le enseña a las personas que estudian la Biblia es la forma con la que se interpreta un pasaje bíblico. Los judíos la interpretan diferente. Dice que la interpretan de 4 formas diferentes, buscándole la esencia, buscándole la profundidad, buscándole el misterio sobre lo que la palabra o el versículo o el contexto o el texto completo está diciendo. El primer nivel en el judío es un nivel básico, donde tú agarras un texto, lo ojeas, lo ves por encima, pero hay un nivel más profundo, que es el nivel so, en griego, en hebreo, que dice que nosotros debemos procurar siempre, tratar de entender la profundidad, aleluya, lo que el Señor ha puesto en su palabra. Y esto solamente se consigue por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que no todo el mundo a veces entiende la Escritura, pero el Señor, si le dice algo, es necesario que entendamos los tiempos que se están viviendo. Y en esta parábola, el Señor me dijo, lleva esto a la iglesia, porque esta parábola es una parábola profética y tiene una interpretación con relación a los últimos tiempos que está viviendo el mundo, la humanidad. Así que es una parábola que no se puede tomar por encimita. Se trata de los últimos tiempos. El Señor revela algo aquí que se nos va a descubrir. Así que es necesario que entendamos esta parábola, pero que la apliquemos en nuestras vidas. Lo primero que quiero decirle, iglesia, en esta parábola pasa algo. Habla de un campo. Primero habla de un señor, un padre de familia, que tenía un campo. Un señor que tenía posesiones. Un hacendado porque tenía siervos. Tenía un don. Era un don, por decirlo así, en estos tiempos. Don Israel tuviera finca, tuviera caballo, tuviera todas estas clases de cosas. Pero este hombre tenía servidores. Del que está hablando la palabra de Dios no es cualquier hombre. Tenemos que ir definiendo. Dice que tenía un campo. Dice también que tenía una buena semilla, ¿verdad? Esa buena semilla y ese campo de que está hablando esta parábola se está refiriendo al mundo, se está refiriendo a la tierra, a nuestro planeta Tierra donde nosotros vivimos. Se está refiriendo a la creación perfecta de Dios, pero que en esa perfección el hombre le falló, y al fallarle el hombre entra en un mundo de pecado, entra el pecado en la humanidad. Y de tanto pecado, el Señor tiene un tiempo establecido para recoger a los suyos. Habló de un campo. El campo es donde nosotros vivimos, es donde el sol sale para justos y sale para injustos. La buena semilla, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ese grano de trigo? Ese grano de trigo es la iglesia. Son los santos escogidos del Señor para un propósito específico. Es el Señor, el dueño de este campo. Es el mismo Jesús, el dueño, el cual sembró la suya, su vida y la mía en este mundo, pero con un propósito. Por eso que hay que entender los tiempos. Ay, Dios también habla en su palabra que este Señor contrató unos sirvientes
Y estos sirvientes sabemos que son los ángeles de Dios, que sirven al Señor. Pero aquí hay algo interesante. El Señor nos enseña en esta escritura que aun cuando los mismos ángeles no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, vino el hombre malo y sembró en el campo, que era la tierra, el mundo, sembró el pecado y sembró a los hombres una ruptura eterna en el huerto del Edén. Y ese hombre que sembró la mala semilla, la cizaña, se llama el maligno, se llama Satanás, el adversario, el enemigo de nuestras almas, Satanás. Pero ¿qué está pasando? En este contexto de lo que estamos viendo en esta parábola, algo está pasando. El Señor trae una advertencia. Yo soy el Señor, dueño del campo. Aunque a los ángeles se les pasó y no se dieron cuenta de que un hombre malo, que Satanás en este caso, vino y sembró la semilla mala en la humanidad, a mí no se me pasó. Ya Jesús había dado cuenta, Jesús de Nazaret ya se había dado cuenta que Satanás había venido a hacer una obra maligna, a desconectar la creación de Dios. Pero Jesús dijo: yo vine a hacer una obra que vino a redimir la historia de la humanidad. Oh, gloria al Señor. En la cruz del Calvario, ahora yo velo por mis hijos, por esa buena semilla que decidieron en últimos tiempos servirme. Y están estas dos situaciones. Cada día más, día tras día, nos enseña que es necesario que la iglesia comprenda que tiene que vivir separado para el Señor, porque en cualquier momento Él viene por su iglesia. Pero hay una misión. Cuando los ángeles se le aparecen al Señor de la tierra, del dueño del campo, y le preguntan: ¿pero de dónde tu tierra tiene cizaña? Si tú sembraste un grano bueno, sembraste trigo. El Señor le dice: un enemigo ha hecho esto. Ese enemigo fue Satanás en el huerto del Edén. Sembró la cizaña en el hombre. Y ahora los ángeles dicen: quiere que vayamos y arranquemos esa semilla. Y es el mismo Señor que le dice, mientras ellos dormían, le dice: vino el enemigo mientras ustedes dormían. Escucha esto. No vino cualquier enemigo, vino su enemigo. Vino Satanás y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Al Señor no lo agarró desapercibido. Él sí sabía desde el huerto de Edén lo que Satanás había hecho. Sembró el pecado en el hombre, en la humanidad. Pero también él sabía que Él vendría a redimir. Para ese momento que el hombre corra hacia Él, hacia Cristo, será redimido por la sangre. Y entonces esa semilla en la cual venimos todos de cizaña es cambiada a una buena semilla, es cambiada a trigo. Dice: vino su enemigo y sembró la cizaña. Ahora, ¿qué está pasando? La iglesia no puede quedarse dormida. La iglesia necesita entender que el enemigo de nuestras almas nunca descansará para destruirnos. Pero el Señor está dando una revelación un poco más allá. Una revelación como dicen los judíos, una revelación o sea, que está en un nivel más profundo, y es que la congregación de los justos tiene una misión, y esa misión es impactar a esa cizaña. ¿Y por qué digo esto? La cizaña no es tu hermano que está al lado de la iglesia. Olvídate de eso, eso no es. Olvídate de eso. Los ángeles dicen: escuche, Señor, ¿qué haremos pues? ¿Arrancaremos esta cizaña? Y él dice: no lo hagas. No arranquen la cizaña. ¿Por qué dijo que no? No vaya a ser que cuando usted arranque la cizaña, juntamente también arranqué con ella el trigo. En otras palabras,
Tú dirás, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Si ellos también podían arrancar de esa cizaña. Pero aquí está la revelación que el Señor me dio hoy para la iglesia. Iglesia, son los últimos tiempos. ¿Y sabe por qué Jesús no quiso que arrancaran la cizaña? Él tenía todo el poder de destruir al hombre desde que dio malos pasos y pecó. Y anda según sus caminos, según su concupiscencia, según lo que él cree que debe vivir. Porque ese trigo que es usted y yo, la buena semilla, tenemos un propósito en ese campo, en el mundo. Y no era que al final él te iba a separar solamente. El propósito de Dios y la revelación que Dios me dio es que dijo, no lo arranquen, porque la iglesia tiene suficiente poder por medio de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo para cambiar el trigo a la cizaña en trigo. Ese hombre que vive en pecado, ese hombre que vive en lascivia, ese hombre que vive mintiendo y haciendo lo malo ante los ojos de Dios, la iglesia designó a la iglesia para transformar esa cizaña en trigo, en buen grano. Por eso él dijo, no me lo separe, porque yo sé que esa cizaña con el poder de la iglesia, con el poder de esa sangre preciosa y del Espíritu Santo, cambiará esa cizaña, aleluya, en trigo, para el día de mi venida yo pueda levantar a esta humanidad perdida. Hay un poder sobrenatural sobre el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Gloria al Padre. Todo lo que hoy estamos en esta congregación, quiero decirle que un día usted fue cizaña, pero por el poder del Señor y la transformación, tú mirando a un papá o un vecino que siendo cizaña, en su misericordia el Señor lo transforma y lo pone en buen grano, en trigo, entonces te lo hace trigo, entonces te habló del Señor o el testimonio y usted lo vio, usted dice, wow, yo quiero ser también trigo, yo quiero ser también trigo. Por eso le digo, esa cizaña, así como el Señor nos transformó a todos nosotros que éramos un mal grano, nos transformó, pero te transformó por medio de alguien que era trigo. La palabra del Señor no fue que tú llegaste un día, viste la Biblia y la abriste y dijiste, wow, aquí hay una revelación. No, alguien que era trigo te compartió la palabra, fue usado para transformar tu vida de trigo, de cizaña, ahora a ser trigo, de hacer un buen grano. El Señor nos revela que en estos últimos tiempos la iglesia no puede estar dormida. Tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo y tenemos que hacer la obra del Señor para que esta humanidad perdida en sus delitos y pecados, extraviada en sus propios conocimientos, en su propia sabiduría, se hacen sabios en sus propias opiniones, pueda llegar de ser una cizaña a ser trigo igual que usted y que yo. Y que al final de la historia ese amigo, ese hermano no perezca, porque dice que al final él le dice, no, tranquilo, ellos tienen que crecer juntamente, el trigo y la cizaña. ¿Saben por qué? No es para que usted sea solamente perfeccionado, es para que usted haga la labor, vaya y haga la gran comisión, impacte esa cizaña de tal manera que pueda ser transformado a trigo, a un grano bueno. Por eso el Señor dijo, no lo hagas de cualquier manera, no lo hagas todavía. Eso se queda para los últimos tiempos y es lo que estamos viviendo hoy, iglesia. Así que es necesario, iglesia, que entendamos claramente la revelación clara. Llegará el tiempo de la cosecha, de la siega, y el Señor le dirá a los segadores, recoge primero la cizaña. Y escucha, porque esta parte es muy importante. Átala en manojos para quemarla. Está hablando de un juicio final, de un castigo eterno.
pero recoger el trigo en mi granero con un propósito para su honra y su alabanza. Recoger el trigo en mi granero está diciendo que el trigo tiene un lugar especial en la casa de su Señor. El trigo tiene un lugar especial en la casa de su Señor. Pero allá afuera tenemos cizaña que tenemos que impactar de tal manera que cambien de cizaña a ser un grano bueno de trigo, a tener también un lugar especial en el día final en la casa de su amo, de su Señor. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo en los días finales. Jesús de Nazaret enviará a sus ángeles a recoger. Yo quiero estar en esa gavilla. Yo quiero que usted también esté en esa gavilla. Recogerá en su reino. Dice que recogerá todo lo que le sirve, pero a los que hacen iniquidad también los mandará a recoger. De manera tal que cuando Él recoja la cizaña y se queme en el fuego eterno, así será en el fin de este siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Esto es terrible, iglesia. Esto es terrible. De eso el Señor te salvó a ti y a mí. Entonces no es justo. No tengo manera de cómo calificar que estemos tranquilos, sentaditos, durmiendo nuestros laureles aquí en una ensenada, cuando tenemos familiares nuestros que no conocen esta verdad. Tengo compañeros de trabajo que tendrán, si no se arrepienten, entrarán en el lloro y crujir de dientes. Es terrible. Ahí será un periodo donde no habrá oportunidad. Pero nosotros como trigo tenemos que impactar esa cizaña del mundo y que esa cizaña sea transformada para la honra y la gloria del Señor. ¿Y qué recompensa hay para los que somos granos buenos, que somos trigo? Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Está diciendo que los que creímos en Jesús seremos resplandecidos, seremos transformados, aleluya, como el sol, aleluya, en un cuerpo glorificado en el reino del Señor. Estamos gozando de eso nosotros. El que tiene oído, oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. No podemos seguir cómodos como nos sentimos. Yo no puedo estar cómodo cuando tengo primos, tengo sobrinos que todavía, aleluya, no han cambiado del grano, no han cambiado, no han sido transformados por el poder de Dios. Siguen siendo cizaña y dice que vendrá, aleluya, los ángeles lo recogerán y lo echarán al horno de fuego. Yo no puedo estar tranquilo, iglesia. Hay que explicar la palabra. Hay que dar testimonio de que Jesús, un día nosotros siendo cizaña, porque a veces nos sentimos mejor y superior que las demás personas, quizás porque tenemos un poquito más de conocimiento, o quizás porque pensamos que tenemos un poquito de crecimiento y de espiritualidad. Recuerda que fuiste cizaña y recibimos el gran amor y la misericordia de Dios en nuestra vida. Tu familia no puede atravesar el lloro y crujir de dientes. Tus amigos no deben atravesar el lloro y crujir de dientes. Tus amistades no pueden atravesar ese momento duro por su vida de concupiscencia y de libertinaje. Apartado de Dios nada podemos hacer. Serán echados a ese horno de fuego. Jesús dice, con esto termino. Iglesia, conoced los tiempos. Conoced que estamos en los últimos tiempos. Él denota muchísimas señales antes del fin. Y todo lo que está viviendo la humanidad nos está advirtiendo que estamos a punto de un fin.
Estamos a punto de sonar la final trompeta. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Y esta es una palabra profunda también. Es una palabra que hay que entenderla en ese nivel de profundidad. Si lo lees normal así, tú dices: bueno, vengo pronto, mi galardón conmigo, y voy a recompensar. Pero dice: vengo a recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, lo que me llena de confianza y también de alerta: yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Nos alegra así, dice: y mi galardón conmigo, mi premiación conmigo. Él va a premiar al buen grano, sí. Pero ¿qué pasa con nuestros familiares? Hablo de nuestros familiares porque es el círculo más cercano nuestro, después los amigos, después los vecinos, los conocidos. ¿Qué pasa? El Señor le dice a sus ángeles: no destruyan la cizaña, porque en estos últimos tiempos, en el final de los siglos, esos siervos amados, ese trigo, tendrán toda mi autoridad, todo mi poder, porque les delegué el Espíritu Santo para transformar otras vidas y convertirlos en trigo igual que ellos. Él nos da el poder, Él nos da la autoridad, iglesia. Y si no fuera así, usted fuera cizaña todavía. Pero en su misericordia, tu mamá te enseñó el evangelio de pequeño, o alguien un día te compartió la palabra, o alguien tuviste el ejemplo de un hombre, de una mujer que servía a Dios. Como dice Apocalipsis 22, las obras impactaron la vida tuya. Y hoy tú, antes siendo cizaña, igual yo, ahora somos trigo, somos buen grano. Así que, iglesia, no diga que la cizaña es tu hermano de la iglesia. No, que no me caiga, olvídese de eso. Usted es trigo, pero es necesario que usted entienda y comprenda que son los últimos tiempos y que esa es una palabra que el Maestro dio proféticamente para hacer la obra que Él nos mandó en este mundo que es el campo. Vendrá el lloro y el crujir de dientes. Yo no quiero que mi familia pase por el lloro y crujir de dientes. Las personas que no confiesan con su boca que Jesús es el Señor, que no lo aceptaron, eso es lo que Él espera: lloro y crujir de dientes. A mí me encanta como Pedro lo dice en primera de Pedro 4:7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudente y de espíritu sobrio para la oración. Tenemos que vivir una vida consagrada en el Señor, una vida de oración, una vida de búsqueda continuamente. Lucas lo dice también: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención, iglesia. Cuando todo lo que usted está viendo alrededor suyo, cuando usted ve que hay hambre, cuando ve que hay pestilencia, enfermedades, COVID, dengue, todo lo que haya, guerra, hambre en diferentes países, ve cómo se quiere levantar esta agenda oculta 2030, la agenda LGTB. Todas estas cosas te está diciendo que se está terminando el tiempo, iglesia. Por eso no podemos estar dormidos. Mantengámonos obedeciendo la palabra y aplicando lo que el Señor nos enseña en su palabra. Que usted pueda impactar con una palabra. A veces solamente un abrazo
y decirle a alguien, Cristo te ama, eso rompe esquema del diablo que tiene a la gente en el mundo sumergido en dolores de todo tipo. Nosotros somos ahora trigo. Tenemos que hacer más trigo, multiplicar nuestro grano. Yo creo que usted ha entendido claramente lo que el Señor le dice hoy a la iglesia, lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Escuche, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vive el Rey por siempre.